Hola amigos de Árbol de Letras, bienvenidos una vez más a este espacio de libros y literatura y a este Octubre de Clásicos. La verdad que ha sido difícil poder sacar un video semanal. Admiro profundamente a esos booktubers que sacan videos todas las semanas porque no sé realmente cómo hacen. Ha sido muy difícil y nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos con el tercer clásico de este mes de octubre, que además está muy relacionado con lo que pasa en este mes, con las fiestas tradicionales del mes de octubre, que por supuesto es Halloween, porque uno de los personajes de este libro es uno de los personajes más famosos y más populares en estas fiestas, es uno de los disfraces que más ve uno en las calles y yo creo que ustedes ya se están haciendo una idea de quién puede ser porque es un clásico de la literatura universal. Este libro es Frankenstein de la escritora inglesa Mary Shelley. Antes de que hablemos sobre la historia como tal de Frankenstein y sobre los personajes que son muy interesantes, quiero que hablemos un poquito del contexto en el que nace esta novela, porque pues si bien Frankenstein ha sido entendida como una novela gótica o como un poco también ciencia ficción, pues es importante que veamos el contexto en el que nace para que comprendamos realmente a qué época pertenece. Resulta que cuando Mary Shelley escribió esta novela era una mujer muy joven. Este libro fue publicado por primera vez en 1818, cuando ella tenía 21 años, era muy chiquita. Pero la idea realmente se le ocurrió en 1816, cuando estaba pasando unas vacaciones con su esposo y con un personaje muy especial, que es Lord Byron, un poeta inglés muy importante. Resulta que esta gente, Mary Shelley, su esposo que se llamaba Percy Shelley, Lord Byron, una amiga de ellos que no recuerdo cómo se llama, Claremont tal vez, algo así, y el médico personal de Lord Byron se fueron para Ginebra, en Suiza, a tomar unas vacaciones, como a los Alpes suizos. ¿Ginebra quedan los Alpes suizos? Bueno, se fueron a Ginebra a tomar unas vacaciones. Estando en estas vacaciones, así como cuando uno se va a vacaciones con los amigos o con la familia, pues se pusieron a tomar, a comer, a jugar jueguitos de mesa, bueno, no sé si juegos de mesa en esa época, pero de pronto Lord Byron se le ocurre una idea y les dice a sus amigos, a sus compañeros, que se inventen una historia de terror en ese mismo momento, que cada uno tenía que inventarse una historia de terror, lo que quisieran. Y aunque Mary Shelley no terminó la historia en ese momento, realmente apenas la empezó a escribir, sí fue en ese momento donde se sembró la semillita de lo que sería más adelante Frankenstein. Resulta que esto fue, como ya les dije, en 1816, inicios del siglo XIX, cuando ya estaba gestándose o ya venía unos años atrás moviéndose lo que fue la revolución industrial. La revolución industrial, como sabemos, pues fueron unos años súper movidos en el tema tecnológico, en el tema de las industrias, como todos esos asuntos también científicos que empezaron a mover muchísimo, sobre todo pues el mundo europeo. Y resultó que Mary Shelley estaba profundamente interesada por una cosa que se llamaban los experimentos galvánicos de un señor que se llamaba Luigi Galvani y de otro señor que se llamaba Erasmus Darwin, que además era el abuelo de Charles Darwin. Estos señores estaban haciendo experimentos con una cosa que hasta ahora se estaba descubriendo del todo y era la electricidad. Lo que ellos decían es que con la electricidad era muy posible devolverle la vida a esos cuerpos que estaban muertos. Entonces empezaron a hacer experimentos con animales, incluso hasta con alimentos, para ver si podían generar algún tipo de electricidad que les devolviera movilidad a los músculos. Bueno, era como ese tipo de experimentos y a Mary Shelley esto la fritó completamente, o sea, la enloqueció, le pareció un tema supremamente interesante y empezó a leer mucho sobre eso y de ahí nació esta maravillosa novela que es Frankenstein. Ahora, hay una cosa muy importante que tenemos que aclarar y que a mí también me pasó hace algún tiempo y es que Frankenstein no es el monstruo, aunque todos pensamos como, ay, esa persona está disfrazada de Frankenstein. Pues no, Frankenstein es el médico que se inventó a este monstruo y este médico se llamaba Victor Frankenstein. Ahora sí les voy a contar un poquito de la historia. Bueno, resulta que cuando yo empecé a leer este libro, la verdad, quise leerlo, pues porque me parecía interesante hablar de un clásico de este tipo en este mes de octubre, pero además yo no soy muy fan de la literatura terror porque realmente me da mucho miedo y dije, bueno, pues me voy a arriesgar y si me voy a arriesgar, me voy a arriesgar con un clásico. Me fui, además quiero invitarlos a que conozcan las librerías donde venden libros de segunda, que es súper interesante. Este es un libro de segunda, ya ahorita se los voy a mostrar. Y conseguí esta edición de Frankenstein y
De una me pareció una historia muy interesante. El libro está narrado en primera persona por 3 voces, entonces voy a hablarles de cada una de esas voces que son súper importantes. La primera voz es la que arranca contando la historia y este personaje se llama Robert Walton. Y Robert Walton es un explorador, básicamente es un tipo que está muy interesado en viajar por el mundo, en conocer, en descubrir ciertos lugares que de pronto no han sido, que él no ha conocido. Resulta que este señor se sube a un barco, ahora no me acuerdo si él es el capitán del barco, no lo recuerdo muy bien, y se sube con otros marineros y se va a explorar la región del Polo Norte. Él quiere, casi me quito las gafas. Él quiere irse para el Polo Norte a descubrir esa zona, a explorarla, pero se siente muy triste y esta parte de la narración está contada como es una especie de narración epistolar porque son cartas que Robert Walton le está escribiendo a su hermana todo el tiempo contándole pues lo que está viviendo y le está contando que sí, que él está muy feliz por irse a explorar, pero que se siente muy deprimido porque no siente que ninguno de esos marineros con los que está pues pueda ser un amigo realmente cercano a él y se siente muy solo, no tiene con quién compartir sus experiencias, no tiene con quién compartir sus conocimientos y sus historias, entonces se siente muy deprimido. Pero en ese viaje resulta que ya en una región donde hay mucho hielo y lo único que ellos alcanzan a ver es como pura bruma y cosas blancas y no se ve muy claro, estos tipos se encuentran un coche de nieve que no me acuerdo cómo se llaman, un trineo. Primero ven un trineo con un tipo muy grande y no lo alcanzan, el man se va muy lejos y luego aparece otro trineo con un tipo que está muy enfermo y ellos alcanzan a coger ese trineo y lo suben al barco. Cuando suben al barco, pues aquí es donde aparece Victor Frankenstein, que está a punto de morirse porque el frío del Polo Norte lo tiene, mejor dicho, súper mal. Lo suben al barco y resulta que cuando Frankenstein empieza a recuperarse porque realmente estaba muy mal, en serio casi a punto de morirse, pues el tipo se recupera y les dice que les va a contar la historia de su vida y por qué estaba en un trineo en esa zona del mundo. Y ahí arranca la segunda voz, que es la voz del señor Victor Frankenstein, un médico científico que está obsesionado con el tema de los experimentos galvánicos, igual que Mary Shelley. Pues resulta que este señor es un joven científico que está haciendo muchos experimentos. Él vive en Ginebra y haciendo muchos experimentos y muchas pruebas con muchos elementos químicos y bueno, ese tipo de cosas que hacen los científicos. Frankenstein se da cuenta que los experimentos galvánicos realmente son posibles y entonces empieza a hacer una cosa muy macabra que realmente es terrorífico y es aquí donde arranca un poco esa parte de terror, aunque a mí me parece, digamos, leyendo el libro no me parece tan terrorífico como desagradable, es un poco asqueroso, como Frankenstein tiene que excavar tumbas, sacar miembros de personas que están muertas, tratar de armar, porque bueno, entonces el tipo se da cuenta que básicamente ha descubierto el milagro de la vida, que él puede hacerlo. Y empieza a armar el cuerpo de un ser humano, de un hombre, con unas proporciones pues enormes para tratar de darle vida. Con tan buena o tan mala suerte que lo logra. Pero resulta que cuando el tipo lo logra, pues se aterra, le da muchísimo susto y se arrepiente inmediatamente, pero pues ya no hay vuelta atrás. Victor Frankenstein se escapa de donde está haciendo sus experimentos y deja al monstruo completamente abandonado. No, para no alargar tanto esta parte de la segunda voz, Victor Frankenstein se escapa, pero en el camino le van a empezar a pasar unas cosas horribles, gente en su familia que se muere y resulta que esto sucede porque él abandonó al monstruo. Y es este monstruo un poco el culpable de esas cosas horribles que le empiezan a pasar. Y ahí aparece la tercera voz, que es la voz del monstruo de Frankenstein. Como ya les dije, el monstruo no tiene ningún nombre, el monstruo no se llama Frankenstein, y a mí ese detalle me parece muy curioso porque me parece que es una alusión al hecho de que es un ser huérfano, pues no tiene padre ni madre más que Victor Frankenstein, que además lo odió desde el momento en el que cobró vida. Y es muy chistoso porque a mí me parece muy, no sé, contradictorio que en serio Victor Frankenstein se obsesionó tanto con el tema de querer darle vida y en serio era como
además era un asunto del ego, era como yo voy a ser súper poderoso, voy a lograr hacer esto, nadie más lo ha hecho, nadie más ha logrado entender el misterio de la vida, solamente yo, y cuando logra hacerlo, pues claro, se muere del susto porque es que imagínense, o sea, era un ser armado con partes de otros seres humanos, entonces por supuesto debía ser terrorífico, aunque incluso Víctor Frankenstein en algún momento dice que había escogido como las mejores partes para que fuera muy bello, pero cada parte era tan bella que en conjunto era horroroso. Y entonces ahí entra la tercera voz de este relato, que es la voz del monstruo, porque resulta que a diferencia de las películas que se han hecho de Frankenstein, pues en el libro de Mary Shelley este monstruo es completamente consciente, no es torpe y además está todo el tiempo haciéndose unas cuestiones filosóficas. No les voy a contar muy bien esta tercera parte porque creo que esa es la parte más interesante del libro y además es la parte más emotiva, razón por la cual yo siento que no es tanto un libro de terror, sino es más bien como un libro bastante crítico con las cuestiones filosóficas y con, digamos, el deber ser del hombre. Y es súper bonito, pues precisamente por eso, porque el monstruo de Frankenstein pues no es un monstruo realmente, es un ser que se hace un montón de preguntas súper importantes. Y aquí es donde aparece también lo que creo que es lo más importante del libro de Frankenstein de Mary Shelley, y es que el libro es todo el tiempo un cuestionamiento sobre el poder del ser humano, sobre el poder del hombre, sobre la naturaleza. Muchas personas han llamado este libro, el nombre original solamente es Frankenstein, pero muchos lo han llamado Frankenstein o el moderno Prometeo, hablando o relacionándolo un poco con ese titán que era Prometeo y que le robó el fuego divino a los dioses, que el fuego era como el conocimiento y pues digamos relacionándolo un poco con cómo la ciencia y el conocimiento puede corromper al hombre hasta cierto punto, que puede hacerlo creer invencible y que se olvida de pronto que hay una fuerza superior y que el ser humano no es el que tiene todo el poder sobre lo que existe. Esto que les acabo de contar sobre las cuestiones filosóficas que rodean el libro de Frankenstein, pues son cuestiones que se han dado después de muchos análisis y estudios que se han hecho de esta obra literaria, pero yo también siento que hay otra cosa que es muy importante y que además creo que se puede aplicar a cualquier época de la historia del hombre y tiene que ver con lo que es diferente y como el temor que tenemos hacia lo que es distinto, porque resulta que en esa tercera voz que no les quise contar mucho de qué se trata, que es la voz del monstruo de Frankenstein, vean si se me olvida que no se llama así. Lo que sucede es que es un ser que sufre mucho por el rechazo, porque todo el mundo lo ve diferente, porque todo el mundo cree que es horrible, lo rechazan y le hacen padecer mucho dolor, que yo siento que además aplica mucho para estas épocas también, como cuando llegan inmigrantes de otros países a nuestros países y que por ser diferentes de pronto les hacemos sentir mal. O simplemente, o por ejemplo también lo que pasa con la diversidad de género, que por no ser como somos nosotros pues rechazamos a otros. Bueno, siento que en ese aspecto también tiene mucha acogida en la historia del monstruo de Frankenstein. Creo que me extendí muchísimo con este libro, perdón, pero realmente creo que hay un montón de cosas que se pueden hablar sobre él. Es para que se den cuenta que me gustó mucho. Es difícil de leer, no es tan sencillo porque pues es un lenguaje bien viejito y es lento y además Mary Shelley es súper descriptiva, como que absolutamente todos los detalles los describe, entonces es difícil de leer, a veces a uno le dan ganas de saltarse páginas, pero pues en el grueso de la historia es súper interesante, cero terrorífico, no me pareció muy terrorífico. Pero bueno, este es el tercer recomendado de este octubre de clásicos. Espero que les haya gustado esta reseña tanto como a mí me gustó leer este libro y contárselos acá. Yo creo que se dieron cuenta por todo lo que hablé. Si ustedes ya leyeron Frankenstein, cuéntenme qué les pareció, cuéntenme qué opinan sobre la historia, si les gustó o no les gustó. Tengamos una conversación aquí en los comentarios, ¿qué tal? Y además, por favor, no olviden suscribirse a este canal para que Árbol de Letras siga creciendo. ¡Chao!